Entonces, en este caso, nos damos cuenta que el campo que vemos acá da como el inverso de, en este caso, este era R, no R cuadrado, perdón, se queda como R, si lo revisan, ven que es como R. ¿Lo ven bien? Ven que es como R. ¿Ok? No como R cuadrado, sino que hay un problema. Entonces, el campo relativo me da como R, no, como R lateral, también, no R lateral, no es cuadrado. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante porque esperamos que estos campos asociados a, en este caso, la velocidad que vemos acá, entonces estos campos asociados a la velocidad no van a ser algo muy distinto a la velocidad. Que cuando se pregunta cuál es la diferencia entre esta parte de campos asociados a la velocidad y campos relativos, es en realidad por esta potencia. Si uno calcula la potencia, entonces me va a decir que la potencia, y ojo, bueno, acá también hice una expresión, si me recuerdo, esto es algo así como dp a de ángulo sólido, la potencia con respecto al ángulo sólido, que es mucho lo que muchas veces uno calcula en este tipo de problemas. Pero lo interesante es que fíjense que si yo calculo esto para el caso de la velocidad, esto va a ir algo así como, si ven, u partido por 4 y c, en este caso 0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces todo al cuadrado, por supuesto, puedo jugar con el c, que vale algo así como u por c, puedo jugar con esas constantes, esa es una constante más interesante, pero por ahora no me interesa tanto. Lo que sí me va a interesar es que esto va a ir como 1 menos beta al cuadrado, partido por r a la 6, por 1 menos seno al cuadrado de teta, por si quieren beta al cuadrado, todo esto me da 3.000. ¿Qué es lo que significa esto? Que fíjense que para r es muy grande, cuando r tiende a infinito, o r suficientemente grande, el vector de Poynting va como, en este caso, el vector de Poynting crece como 1 partido por r al 6. Por tanto, significa que lejos el sistema, la potencia está, entre comillas, radiando, saliendo, decae como el inverso de, o acá, bueno, r a la 6, este es el ρ, este sería el radio, entonces voy a colocar r aquí para que se vaya a allá. Entonces, esto me va a decir que dp omega, entonces va como 1 partido por r a la 4, y por tanto esto se va a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengo una partícula que no está acelerando, entonces muy lejos de ella no hay potencia que esté variando por mi ángulo sólido. Tampoco hay potencia. Si calculo en todo el espacio, esto se va a hacer cero. ¿Okay? Por eso no hablamos de radiación. Por eso hablamos que a pesar que el campo, ya les dije que invade todo el espacio, sin embargo, el vector de Poynting, que tiene que ver con la energía, en este caso vuelvo a insistir con la energía que tiene el sistema, donde la dejé por acá, porque está la energía que tiene el problema, si volvemos el caso acá. Entonces, en este caso, si multiplico el campo eléctrico por V, no es nebulosa, hay un vector de Poynting hacia afuera, pero el vector de Poynting está que decae muy rápido, por lo tanto, a rayos muy grandes va con inverso negativo de cuadrado, por lo tanto, va decayendo. ¿Ok? Entonces, no se está probando energía, está simplemente decayendo. ¿Ok? Eso me dice que entonces la energía se pierde y no se puede seguir propagando. Eso es lo que está diciendo esta cosa. Ahora, obviamente uno, y eso es lo que vamos a llamar radiación, finalmente. Radiación va a ser algo que uno espera que se propague. Entonces, lo que deberíamos decir es observación, en este caso, observación. Deberíamos decir que este tipo de campo, el campo de velocidad, no se radia. Ya lo sabíamos, pero ahora puedo decir campo de velocidad no radia en el sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que de P a de omega muy lejos se va a hacer. ¿Sí? ¿Okay? Si yo estoy muy lejos, no voy a pesar que la carga se está moviendo en una velocidad uniforme, no voy a detectar que hay transmisión de energía. Eso es lo que está diciendo ese cálculo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se pregunta, bueno, entonces, ¿qué radia? ¿Qué cosa radia? Bueno, la verdad que lo que va a radiar va a ser el campo de aceleración. Van a ser estos los campos que van a ser responsables de la radiación, y por eso llamamos campo de aceleración o de radiación, le llamamos aceleración porque depende de la aceleración y no de, en este caso, de la velocidad, pero en realidad le llamamos campo de radiación, que son estos dos términos que están acá. Entonces, veamos el caso, en el caso de partículas que aceleran, en general primero partículas que aceleran, mostremos que sea radiación. ¿Sí?
¿Cómo? ¿Qué dice acá? Dice el campo de velocidad no radia en el sentido que esto no se va a hacer. ¿Ok? En ese sentido. Que la potencia por unidad de sodio decae hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, volvamos y coloquemos los campos solo de aceleración. Deja colocar EA. Los campos de aceleración, bueno, los escribimos ahí. De la notación que yo usé, para la notación que hay, porque a veces tenemos diferencias en algunas constantes, digamos, creo. Entonces nos queda uno, me queda la carga, por supuesto, que se está moviendo. Me queda simplemente, en este caso, me queda 4pi epsilon 0, y como les dije, va como R unitario, cruz, y todo esto está valorado en retardado. R cruz B, esto, y además tenemos menos, perdón, menos R menos B cruz la aceleración. ¿Ok? Y esto está dividido, por supuesto, por R. ¿Ok? Hay un C además que me sale por las unidades que coloqué, y hay 1 menos R unitario, beta por R unitario. ¿Ok? Y eso nos queda elevado simplemente a 3. Y el campo magnético, simplemente lo sigo usando la expresión, siempre es más cómodo escribirlo simplemente como R unitario partido por C, cruz, en este caso, cruz, en esto nos queda entonces cruz campo eléctrico acelerado. Ese sería el campo magnético de aceleración. Entonces veamos que esto sí aporta y veamos que estos van a predecir cosas. Ahora, lo único malo en general, primero lo vamos a hacer en general, esto tiene que ver con los potenciales retardados. Esto está evaluado en los potenciales retardados, es decir que todas las funciones B y R son argumentos retardados. En este instante estamos calculando, pero uno igual puede decir algunas cosas generales acerca de esta fórmula que está acá, y después voy a tratar de resolver algunos casos simples para un poco entender qué podemos aprender de este tipo de radiación. Entonces, lo primero es que veamos que hay radiación. Uno espera que haya radiación. Entonces, ¿cómo veamos eso? Uno dice, bueno, si hago todo esto, entonces el vector de Poynting es simplemente S, va a ser simplemente EA cruz BA, partido por entonces mu0. ¿Sí? Entonces, si hacemos esto, entonces nos va a quedar, haciendo eso que está ahí, formalmente nos queda simplemente, nos va a quedar S por ahora, EA, vector, cruz B, pero B es R, unitario, cruz, todo esto ahora retardado, por supuesto, no olvidar, y todo esto partido entonces, en este caso, por mu0, y además nos aparece un 0. ¿Ok? Ese sería el vector de Poynting. Y como vieron en esta fórmula, no va a cambiar, esto en general me va a quedar parecido, es decir que hasta aquí, en ningún lado, usé, digamos, hasta acá, digamos, aquí se dice la fórmula explícita, pero hasta acá esto es correcto, es decir que dp de omega, dp a de omega, es decir, la variación de la potencia, en general simplemente va a ser S punto, en este caso va a ser S punto algún vector normal, llamémoslo R, ¿ok? Por ejemplo, puedo ver la dirección de radiación de R, y esto va a quedar entonces multiplicado por R cuadrado, y entonces eso nos daría la potencia por unidad, digamos, de ángulo sólido en general. Entonces, lo primero que uno dice, todo eso está bien, pero lo único que tengo que tener cuidado es que el argumento aquí está en potenciales retardados. Lo único que tengo que tener cuidado es que está en el caso retardado. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Un poco para entender un poco mejor qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nos quería que esto nos queda algo así como, bueno, sale el S, que es en realidad que lo que es E, si coloco E, coloco E acá, nos queda eso que está ahí, así que nos daría un poco, algo que parece un poco más complejo, pero entonces veamos qué nos da. Nos da de nuevo, si ven acá, nos debería dar E cruz E en la dirección R, así que nos queda de nuevo algo así como E cuadrado, ¿ok? Vector, muy bien, pero está el sistema retardado, nos queda mu partido por C, ¿ok? Eso nos quedaría eso que está ahí, y esto multiplicado, por supuesto, por R al cuadrado. Y todo esto, por supuesto, en caso retardado, ¿ok? Entonces, ¿qué nos da esto para tener una idea, digamos, de lo que estamos obteniendo ahí? Bueno, primero hay que ver si esto se hace cero o no cuando R, digamos, es muy grande, lo primero que debemos ver. Y de la fórmula, lo primero que vamos a escribir es que efectivamente no se hace cero. Si lo primero que uno descubre que efectivamente hay potencia o energía que está viajando hasta infinito,
Eso lo podemos ver que si usamos su ahí nos va a quedar Q cuadrado, 4 pi, epsilon 0, todo esto cuadrado. Nos queda uno partido por mu c. Vamos por un poco insistir por esas constantes, se puede hacer algo, dejarlo más bonito, para otras unidades. Entonces al cuadrado nos queda que esencialmente es esto al cuadrado, digamos. Es R cruz R menos B, ok, cruz B, digamos, que está acá, todo esto queda al cuadrado, ok, y esto queda dividido por R cuadrado, ok, hay un C que me aparece acá, que con el C de afuera me queda el cubo, por ahí, C al cubo, y me queda 1 menos beta R unitario, pero todo esto no olvidar que hablaba en R retardado, y todo esto va por R cuadrado, que lo cogí en sistema si bien retardado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. El primer cruz es un cruz. ¿Este de acá? No, en el dp de omega. Dp a de omega. Aquí es punto. Acuérdate que esto no, en la segunda cosa, la de la derecha. Segunda. Este de acá es 1. Puse 1 partido por. Perdón, me parecía al otro. 1 por. ¿Sí? Tiene que ser una escala. Ahora, lo primero interesante que uno descubre es que efectivamente para los campos de aceleración, y eso es lo único importante, esto sí no se va hacia cero, o sea, decae cuando R tiene infinito, esto es no nulo, y eso es lo que lo hace que sea relevante. Es decir, que cuando R tiende a infinito, ok, entonces dp de omega es distinto a cero, ok, o por lo menos tiene todas las posibilidades de ser distinto de cero. Entonces nos dice cuando una partícula acelera, entonces la energía sí se puede estar viendo en infinito, y era nuestro primer problema que teníamos dedicado. ¿Ya? Entonces tenemos eso que está ahí. Lo siguiente que hay que tener cuidado es que esto está en los sistemas retardados, entonces uno dice, ya, pero ¿cómo calculo bien esta energía? Uno quisiera sacarse encima, sobre todo la posibilidad de poder calcular, digamos, esto un poco mejor. Aquí en realidad hay un pequeño problema, porque está retardado y después uno se monta que la superficie no está retardada, ¿cómo uno resuelve este problema? Y aquí está elevado al cubo, está elevado a, en este caso 3, aquí elevado a 6. Entonces hay una pequeña corrección que no tomé en cuenta, que vamos a explicar dónde viene, pero el resultado es casi igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, fíjense que la energía, la energía en realidad, o la variación de energía de la dt, debe ser simplemente el flujo de energía integrado en el tiempo. Así que eso debería ser el vector de Poynting, ¿ok? Si quieren, en la dirección está propagándose la energía, y esto debería ser capaz de integrarlo en la dt, y deberían medir en un tiempo T1, un tiempo T2. Porque ese sería mi tiempo presente. El problema está que todas las expresiones las tengo en tiempo retardado y no en tiempos originales. Pero ahí uno hace un pequeño truco, vamos a ver que hay una pequeña corrección de esa fórmula que hay que hacerlo un poco mejor. Uno está bien, que tiene una corrección relativista o de tiempo retardado, y tiene que ver con el siguiente hecho. Es que se lo ocupa el espacio-tiempo, y esto es una idea de alguien que vamos a ver, pues a Minkowski. ¿Ok? Y Minkowski va a introducir lo que llamamos el espacio-tiempo, digamos, lo hemos usado varias veces, pero él va a ser el que va a introducir esta noción importante, digamos, de un científico alemán. Entonces, lo que va a decir, como la idea en general, bueno, no en este caso, pero en muchos casos va a ser importante tratar de tener una noción de espacio y tiempo, vamos a ver que todos estos problemas en realidad forman espacio-tiempo. Lo que uno dice es que, bueno, pongamos que yo tengo un detector acá, una función cualquiera, un detector, y entonces uno dice, ok, en instante T1, acá, mide una señal y la mido aquí. ¿Ok? Si quieren ese instante la mido. El problema es que esa señal que mido acá viene de un T destacar, que es, si quieren, T1' retardado. Es decir, que cuando vuelvo prima, el retardado es T menos simplemente R menos R0 de T, y todo esto partido por C. ¿Ok? Es el tiempo retardado. Ahora, lo mismo pasa en el tiempo T2 que tengo acá. Si me coloco un tiempo T2, donde estoy haciendo observación, o sea, integro, y con eso podría saber la diferencia de energía que tengo en el sistema. Y eso, digamos, si uno va hacia el pasado, ese también debería de ir un T2 retardado que está por acá en algún lugar. ¿Ok? T2. Ahora, la única gracia que tiene la radiación es que siempre se mueve por la misma curva, porque se propaga con la misma velocidad de la luz. ¿Ok?
Esa es la única diferencia de lo que yo siento acá, la diferencia de energía. Mi partícula se está moviendo, si quieren está aquí, Mario llevo acá, después está acá, Mario llevo acá, y eso me la diferencia de energía, en este caso, de T1 menos T2. Entonces, la gracia es que uno quisiera, y eso es fácil por hacer un cambio de variable, quisiera uno de estos integrales en tiempos retardados y no en tiempos originales. ¿Okay? La razón de eso consiste es que uno espera que la diferencia de energía que está radiando en esta zona, que llega acá, que estoy midiendo, hace la misma diferencia de energía que viene acá, la razón de eso es que no se pierde. ¿Ya? ¿Vamos a ver? ¿Hay algo que se pueda? ¿Qué dice ahí? Acá, detector. Perdón, lo dije para detector. ¿Ok? Estás en alguna posición del espacio, tengo una antena, y esa antena, digamos, lo que hago es que mide en ese instante la señal. La fuente se está moviendo y por tanto vuelve a medir y vuelve a detectar el detector de nuevo que llega una señal, y por lo tanto la energía que es irradiada en este sector tiene que ser la misma que está acá, y eso es porque en este espacio Minkowski esperamos, no hay pérdida de energía, solo está propagando. Solo había pérdida de energía si tuviera cargas entre medio que absorben campo eléctrico magnético. Supongo que no hay. Por tanto, debería ser. ¿Eso qué hace? Que cuando uno calcula acá, entonces uno dice, bueno, es como simplemente me cambio el sistema de coordenadas y paso, si quieren, de acá, hago simplemente, me gustaría pasar de T a de T', es decir, que es como una regla cadena. Lo que me gustaría, como el X en general lo conozco, esto es una desgracia, lo conozco los potenciales retardados, uno quisiera entonces calcular el sistema retardado, o sea, lo que hicimos con la partícula se mueve, o sea, uniforme, con una partícula de ella que me produjo acá el sistema de repertorio T, en general va a estar en T retardado. Entonces, voy a calcular esta forma de sistema retardado, es decir, que acá coloco T', ¿ok? Que es, bueno, existir es T menos R partido por C, y acá coloco en T2', y entonces acá me queda simplemente, uno diría, bueno, esto es simplemente D, simplemente el cambio de coordenadas, es simplemente un integral que acá me queda tiempo retardado, y esta vez estoy integrado en tiempo retardado. ¿Ok? Esto que está acá, entonces va a estar asociado a la potencia que tiene el sistema. Recuerden que finalmente la integral de esto que está acá es la potencia. Si derivo acá, la derivada de la. Entonces me dice que en un sistema retardado, cuando calcule, como acá lo hice un poco rápido, me puse el sistema retardado, pero hay un solo error en el sentido que cuando mido la energía, no la estoy midiendo en el sistema retardado, aquí la medí directamente el sistema de partida. Así que puede que esto no esté bien y vamos a ver que hay una corrección que se debe a que para calcular esa energía tengo que calcular el sistema retardado y no el sistema T, que fue la fórmula que se agregó. ¿Eso cómo se corrige? Simplemente tengo que calcular, o sea, calculo el S por R, que calculé en realidad hasta acá, pero además hay que multiplicarlo por esto. ¿Okay? Si quieren voy a explicar un poco más. Lo que estoy diciendo es que, entonces, en el caso anterior, porque hay una corrección que lo tomamos en cuenta, pero si lo tomamos en cuenta, hay una corrección debido a que los campos están evaluados por retardados. Están evaluados en tiempos retardados. Si los campos los conociera en instante t, como lo hice antes, no habría problema. Pero cuando tenemos campos retardados, tenemos esta pequeña dificultad, digamos, que hay que hacer un poco con más cuidado, digamos. O sea, que tenemos que tener este pequeño cuidado de no, digamos, pasarnos un poco. Ups, ahí sí. Entonces, no pasarlo así. Entonces hay una pequeña corrección que es de retardado, pero si no sabemos calcular, la calculamos más de una vez, la vuelvo a calcular rápidamente y la reemplazo ahí, y eso sí me va a decir cómo el potencial, digamos, el potencial de radiación para cualquier partícula que acelera. Después lo voy a especificar, acá es simple, pero quisiera tomar una fórmula que sea general en estos casos. Entonces, me falta este pedacito acá, ese pedazo, ¿cómo lo calculamos? Simplemente recordamos que T retardado este menos, si quieren, R, digamos, coordenada, es R menos R trayectoria partido por C, ¿ok? Y por lo tanto, cuando yo le tomo D a dt retardado, a dt, eso vale 1 menos este vector pasa hacia abajo, nos queda R hacia acá, entonces eso pues bajo un 2, se cancela con el 2,
después nos da dr vector, después nos queda derivar el argumento, que también es el tiempo retardado, ya lo he hecho más de una vez. Eso es igual a simplemente la velocidad, con signo menos, nos queda un más, aparece velocidad partido por la velocidad de la luz, eso lo llamamos beta, nos queda un producto punto, y eso entonces, obviamente, ahí lo que hice fue, hice un cambio, digamos, de ADT, en este caso retardado, ADT. Esto lo he hecho más de una vez, no sé si simplemente fui más rápido al hacerlo, lo hemos estado haciendo sistemáticamente todo el tiempo, y se lo he hecho más de una vez para calcular. Como dice explícitamente, si es que alguien se pierde, solo recordar que esto es T menos R0 en T retardado, y esto partido por C. Entonces lo que hice ahí fue simplemente derivé el módulo, bajó, después me apareció el vector por la derivada de adentro. La derivada de adentro simplemente la aceleración, pues un cambio de signo menos, la velocidad, perdón, por después pasar de T a DT retardado. Y de aquí, uno siempre lo que hacíamos es que paso esto hacia acá y me dice que D a DT retardado de ADT es simplemente 1 menos R unitario por beta, ¿ok? Y eso es igual en este caso a 1, y por lo tanto me dice que DT a DT retardado es lo que necesito calcular ahí, que tengo DT a DT retardado, es la inversa, así que simplemente eso nos queda que vale 1 menos R por beta. ¿Ok? Simplemente ocupa la derivada como si fuera una derivada fácil de cambiar. ¿Sí? Si hacemos eso, entonces fíjense que acá es solo reemplazar acá. O sea, lo que estoy diciendo que, recuerda por existir, esto que está acá por otro lado, es formalmente, esto que está acá, se debería enfatizar, lo dije en palabras, pero esto es la integral de la potencia ADT de ADT. Ok, si derivo eso, me dice que la derivada de la energía es, perdón, es directamente de potencia. ¿Sí? En la potencia. Es de P. Es P. Ok, entonces me dice eso que está ahí. Y entonces, por lo tanto, voy a concluir, y ahora sí lo puedo llevar a la expresión final que escribe ahí, es que el cálculo que hice cuando hice multipliqué aquí, si fue el tiempo retardado, aparece una corrección porque no estoy midiendo el tiempo, no estoy midiendo la energía en T1 y T2, sino me la está usando de forma en T1 menos T2. Cuando me devuelvo el T1 menos T2, eso equivale a cambiar aquí este factor que está acá, que en realidad, si lo miran, es igual a 1 menos esto que está acá, que el mismo factor que está acá. Es exactamente el mismo factor. Por lo tanto, el de potencia va a ser lo mismo, salvo que va a haber un factor acá, que es el de T a DT'. Por lo tanto, lo único que va a pasar es que entonces, si quieren, tomando en cuenta ese factor, es decir, que si vuelve a la fórmula, va a encontrar que dp a de omega, saco el ángulo por integral el ángulo sólido, porque eso va a ser exactamente igual a simplemente hacer ds punto dr, que va a quedar multiplicado por r cuadrado, pero aquí va a aparecer un dt a un dt, digamos, en este caso, que está ahí, un d a dt retardado, que acabo de calcular, que simplemente es s punto r, ok, unitario, este que está acá. Este es el radio, también está el sistema retardado, ok, y esto es simplemente 1 menos lo que acabo de encontrar aquí, que es el unitario por d. Entonces, si fijan, es lo mismo, salvo que me aparece este factor extra, que cuando lo calculé al principio, simplemente de forma muy naif, supuse que era como si fuera al mismo tiempo, pero en realidad la energía la debo calcular en el sistema retardado, y estoy haciendo la hipótesis que no hay pérdida de energía cuando baja ese carga. Y la razón de eso es que, porque uno dice que no hay pérdida de energía en este espacio Minkowski, entonces hace el lenguaje, es porque en este espacio Minkowski no hay carga. Si vienen cargas, sí hay una pérdida de energía. Cualquier carga que esté ahí se va a pasar. Si tiene un campo electromagnético, se va a mover y va a transmitir energía. Pero si no hay cargas, entonces se transmite exactamente la misma energía. Por tanto, la puedo medir acá, la mido acá, tengo esto hasta acá, y eso simplemente me lleva a una pequeña corrección, pero bueno, es la fórmula correcta. Nos va a decir que esto que está acá vale simplemente k cuadrado a partir de 16 y cuadrado, me queda epsilon 0 al cuadrado acá, ¿ok? Me queda mu por c cubo, obviamente puedo arreglar eso un poco, me queda 1 menos beta r unitario a las 5, no a las 6, eso es lo único que corrige, y arriba entonces nos queda simplemente el módulo del vector que es r cruz r menos b, ¿ok? Cruz b, entonces en este caso al cuadrado. Nos queda este, y este es acelerado, hay un punto ahí que se me fue que no lo puse acá, con la aceleración. Eso nos queda la aceleración.
Y esto sí es correcto, esto sí es la radiación efectivamente que tiene el sistema en general, digamos, con R, digamos, este es R unitario. ¿Ok? Eso sí nos da la radiación que siente la partícula corta. Entonces, bien, esta es la expresión correcta, y con esta expresión entonces voy a calcular algunos ejemplos clásicos que me permitan, digamos, entender, digamos, la potencia radial. Perfecto. Exactamente esta es la primera. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular una fórmula que se obtuvo por otras razones, que fue un límite normativista, que simplemente, si uno piensa que beta es pequeño, digamos, o vamos a tomar las correcciones más pequeñas, si uno hace que beta, primero vamos a estudiar, digamos, algunos límites interesantes, entonces vamos a tomar el límite interesante, límite no relativista, y esto tiene que ver cuando una partícula se mueve a velocidades bajas, eso es equivalente a beta tendiendo al cero. Recuerden que beta es la velocidad parte de la velocidad de la luz, es decir, que experimenta esa velocidad contra la velocidad de la luz. ¿Okay? Y en ese límite, entonces, uno puede usar esta expresión y recuperar algunos resultados conocidos. En particular, el resultado que voy a tratar de mostrarles es esta fórmula de Larmor, que nos dice, digamos, que cuando algo radia, lo usamos para la antena, lo usamos para muchos problemas, la radiación es proporcional a la carga por la aceleración al cuadrado partido por 6pi epsilon 0, este C que está ahí. ¿Okay? Un resultado que se conocía en mucho tiempo y obviamente era solo válido para velocidades pequeñitas y que, bueno, tiene alguna importancia, digamos, cuando estudia sobre todo, bueno, plasma y algunos sistemas que se mueven a ciertas velocidades. Bueno, aquí como ven, viene un poco para explicar la derivación, van a colocar los potenciales retardados, tal como hicimos. Obviamente se fijan, aquí están unidades que la velocidad de luz vale 1, si no hay falta un C, ¿ok? Y, bueno, uno calcula, lo voy a calcular y vamos a sacar este número que está acá. Aquí hay otra derivación también de este resultado, porque es un resultado muy conocido y que, bueno, esta potencia de Rieger nos permite. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Solo para tener una idea. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es simplemente en ese límite, guardamos esta fórmula útil. El B es pequeño, así que R menos B lo expreso acá. Ahora, que B sea pequeño no quiere decir que la aceleración es pequeña. ¿De acuerdo? Uno puede acelerar fuertemente a pesar de tener velocidades pequeñas. Así que lo puedo botar el de acá. El de acá sí lo puedo botar. El otro que puedo botar es el de acá. Comparado con uno, puedo botar ese y ese. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esos dos son los que voy a botar. ¿Ok? Vuelvo a insistir, que la velocidad sea no relativista no quiere decir que las aceleraciones sean despreciadas. ¿Ok? ¿Sí? Algo se puede mover lento, que está acelerando grandemente. ¿Sí? Sí, porque si uno se tienta y dice, voy a botar el G, pero esta es la deriva, no es la velocidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solo por si ya, digamos, no los veo dudosos por ese caso. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar una fórmula un poco más pequeña, que vamos a ver que con eso uno saca este resultado que fue encontrado, que se conoce como la fórmula de Larmor, cuando una partícula se mueve a velocidades pequeñas, por eso va a ser suficiente para describir esta fórmula. Es decir, que nos queda dp a de omega, entonces la potencia radiada por unidad de ángulo sólido es proporcional a la carga al cuadrado partido por 16 pi cuadrado epsilon 0 mu c al cubo, lo vemos como queda la unidad, abajo nos queda 1, perfecto, y arriba nos queda simplemente R cruz beta, o la aceleración que vale en este caso, la aceleración que A, directamente en esta fórmula aparece A, y me falta un cuadrado por acá, el cuadrado que me falta, una A, y todo esto está elevado al cuadrado. Al cuadrado, por lo tanto me sale un C de nuevo para afuera, acá abajo al cuadrado, con este C que está acá me queda la cinta. ¿Ok? Y que es un C grande, pero que hay que ver con las unidades. De todas maneras, recuerden que eso por eso es eso, epsilon por U es C cuadrado, así que me queda un C cubo. ¿Ya? Entonces me queda por ahora Q cuadrado partido de 16 pi C cubo. Por otro lado, este vector es simplemente, piensen que ¿qué es lo que es este vector? Si yo tomo, en este caso, en abstracto, ¿no? Tomo la aceleración, se mueve hacia allá, y supongamos que R es la dirección de la radiación, supongamos que la radiación vacía, no tiene por qué ser paralelas en general, va en cualquier dirección. El objeto, piensen, si que alguien no ve el problema, todavía piensen que el objeto cualquiera está acelerando, hace una curva así, la partícula, entonces se va instantáneamente hacia allá, la radiación va hacia acá, en este caso la aceleración puede ir hacia acá y también la radiación hacia allá, o sea, pueden ser distintas direcciones como aparece la radiación.
Si es nosotros un ángulo, llamémoslo por ahora teta acá, entonces fíjense que eso me queda simplemente que este vector que está acá es simplemente, fíjense, es R o A cruz o R cruz A, entonces nos da un vector hacia acá, y después entonces tengo que hacer este cruz R unitario, este es unitario, R unitario, entonces pues hago esto cruz el de acá, por lo tanto vuelvo a salir al que está en la dirección de A, pero entonces como estos dos vectores no son eso, ahí me queda un seno, así que esto va simplemente como al cuadrado seno de teta al cuadrado. Eso es porque este otro último vector es ortogonal al otro vector, por eso me aparece otro ángulo. Entonces me queda simplemente eso que está ahí, así que me queda esta expresión muy simple para la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Obviamente eso es para todo el ángulo sólido, obviamente la radiación va a depender. Si por ejemplo la dirección de la aceleración no vemos, no hay potencia radiada, solo está radiando, en este caso inmediatamente esta fórmula me dice, en el caso no relativista, me dice que si la partícula se mueve, la radiación va a la dirección ortogonal a la aceleración. No en la dirección de la aceleración, sino en la dirección ortogonal, y se está moviendo en cualquier dirección que sea ortogonal a él. Entonces notamos esta observación y integremos, porque la expresión del árbol es toda la potencia radiada, no es el ángulo, no es, digamos, la potencia con ángulo sólido, que es correcto. El resultado estadístico es correcto. Lo que ahora nos faltaría entonces contar, digamos, es la potencia total. Pero anotamos esta observación primero. ¿Cuál observación anotamos? La primera observación que deberíamos decir es que entonces deberíamos decir que la potencia radiada, ¿ok?, es en la dirección ortogonal a, si quieren verlo, potencia radiada no aporta, ¿ok?, en la dirección de la aceleración. Bueno, tengo otros ejemplos que va a ser con velocidades más particulares, pero quizás lo voy a ilustrar. Por ejemplo, esta la radiación de sincrotrón o cualquier otra. En realidad, si uno coloca radiaciones en general, no aquí había una, aquí no sé, otra. Pero si uno en general, si uno coloca, uno va a descubrir que en general, por ejemplo, velocidades pequeñas, si esto se mueve hacia acá, la radiación es así. Es decir, que radia fuertemente hacia allá, pero en esta dirección no radia. Y si las velocidades son pequeñas, son más o menos de esta forma que está ahí. Aunque voy a hacer un ejemplo más claro, pero simplemente voy a ilustrar un poco cómo es la reacción. El objeto se mueve y la energía se irradia en las otras direcciones. ¿Okay? Y obviamente es máxima cuando el C vale 1, y eso es el primero. Por lo tanto, la energía está siendo radiada mayoritariamente ortogonalmente. Energía fluye, si quieren verlo así, fluye en la dirección ortogonal a la aceleración. De aceleración. Entonces, cuando la partícula se mueve, inmediatamente. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, cuando yo veo un haz de luz, esencialmente veo la energía. Por lo tanto, yo no estoy viendo la partícula, lo más probable es que se mueve en la dirección ortogonal a la luz. Si no vamos sobre ella, descubriría que la aceleración va a ser. ¿Okay? Igual piensen, por ejemplo, en caso de un movimiento circular, en cualquier movimiento curvo, la velocidad, por ejemplo, no necesariamente coincide con la radiación. Por ejemplo, si jugamos la trayectoria curva, sería así: la velocidad puede ser hacia allá, la aceleración hacia acá. Y eso es lo que va a pasar. Así que, ¿se recuerdan los primeros días de clases cuando mostraba esa cosa que te divide la descarga? La descarga lo más probable es que se está moviendo en forma curva, no en línea recta, y lo que ven es que se mueve así y ven esencialmente la radiación. Muy picada, y esa esencialmente es donde por lo menos la intensidad de energía que fluye es más grande. ¿Ok? Pero calculemos de acá, esta expresión de acá, veamos si podemos obtener la expresión de la. A ver si podemos calcular y derivar, digamos, este resultado clásico no relativista. Por supuesto, esta fórmula que está acá tiene todo, o sea, tiene velocidades grandes, velocidades pequeñas. Pero en este caso tenemos esta fórmula muy simple, y si uno calcula P, ¿cómo calculamos P? P simplemente hace la integral de A de P, de A de omega, y eso simplemente entonces sería U cuadrado partido por 16 pi C cubo, y entonces esto nos queda por A cuadrado, y esto nos queda por elemento de integración esférica de seno
en este caso es seno por el seno al cubo, o sea, seno al cuadrado nos queda seno al cubo, y eso nos queda d de teta por d phi. Ok, entonces, ¿qué nos da eso? Bueno, eso nos da q cuadrado, partimos 16 pi cuadrado aquí, entonces fíjense que de acá, pi cuadrado, porque de acá sale un 2pi. ¿Ok? De ahí sale un 2pi, son 2pi, y después tengo que integrar el seno al cubo, no sé si se recuerdan para integrar el seno al cubo, luego hace un cambio de coseno, y eso vale 3 cuartos, 4 tercios. ¿Sí? ¿Se recuerdan de ese cambio variable o lo podemos hacer acá abajo? Si es que alguien no se recuerda, simplemente seno al cubo de teta, de teta, no olvidar que estamos integrando, por supuesto, entre 0 y pi. ¿Ok? Entonces, ángulo sólido, entonces uno siempre dice el cambio variable típico, dice, usemos, digamos, u igual a coseno de teta, t a de u, entonces transforma eso simplemente en seno de teta, por lo tanto aquí tengo un seno cuadrado, pero seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, así que me queda 1 menos u cuadrado, ¿ok? Y lo otro me queda simplemente un du, ¿ok? Me queda un du, los límites de integración, por supuesto, cuando es 0, entonces coseno 0 vale 1, y cuando vale pi vale menos 1, y esto entonces, veamos qué número nos da, digamos, hay que calcular de ahí, digamos, nos queda simplemente u menos u, en este caso, cubo tercios, y eso tenemos que evaluar entre 1 y menos 1. Eso nos da entonces, ¿qué nos da? El primero, digamos, nos da, ¿cuánto nos da el primero? Entonces, menos 2, quizás me equivoqué aquí, tengo cuidado por la derivada del coseno del seno, pero chequeamos el signo al tiro. 2, me queda menos 2, yo creo que tiene que ser cambiado porque la derivada del seno me tiene un menos acá. Sí, ¿Sí? claro, Entonces, claro, pero da lo mismo. lo arreglo ahí por si acaso, ¿no? Pero, voy a dar el número correcto, ¿no? Pero no importa, pero ok, entendemos bien. Viene el 2, y acá entonces nos da, que nos da acá, nos da entonces, veamos acá, nos queda entonces cuando esto vale 1, nos queda entonces un tercio, menos, en este caso, menos, nos queda 2 tercios. ¿Sí? ¿Está bien? Menos 2 tercios, y entonces nos queda factor común 3 menos 2, 4 tercios. Así que esto vale 4 tercios. Y por lo tanto, ¿qué nos da? Nos da que, ok, aquí vale 2 por 4, 8. Aquí hay, ¿cómo se llama? Hay 16, nos queda 2. Y 3 por 2, 6. Pi se cubo a cuadrado. ¿Ok? Eso más o menos lo que nos da la potencia en todo el espacio. Y veamos, bueno, si nos da algo o menos del orden, veamos que nos dice que la fórmula de Blackmore, más o menos debe ser similar. Nos queda que efectivamente les da 2 tercios, recuerda, ten cuidado que las unidades a veces que ocupan ellos son distintas a las que ocupo, que vamos a estar arriba de alguna unidad que sea más parecida. La arriba, fíjense, está en CI, nos queda C pi epsilon 0, C cubo, y por ahí se me fue un C0, quizás que no tuve el cuidado. No, si lo eliminé bien de acá, quizás estaba al cuadrado cuando lo hice acá y no me di cuenta. Porque recuerden que la carga es cuadrada, pi de C al cuadrado. ¿Ok? Aquí va al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la carga partido por 4 pi y epsilon 0 al cuadrado. Entonces, te da aquí hay un 2, aquí hay un epsilon 0 que se me fue, ahí hay un epsilon 0, estoy usando rojo para no equivocarnos, y ese viene acá y está aquí, y fíjense, recuperamos esta fórmula, bien conocida. El cálculo de los potenciales retardados nos predice, digamos, que simplemente, como ven ahí, digamos, la potencia radiada, digamos, por esto se aplica a simples antenas, o sea, sus teléfonos, si uno calcula la potencia que están radiando, simplemente verían que si la calculan pueden saber a qué aceleración las cargas se están moviendo. Y esto lo ocupamos en nuestra vida cotidiana. Ya sé que no ven por qué esa es la velocidad, sus aparatos funcionan con esa potencia. ¿Okay? Esa es la potencia que usamos típicamente para calcular cualquier objeto. Así que bien, nos da perfecto lo que esperamos, así que nuestra fórmula general, que vale obviamente el caso relativista, la tenemos acá, tiene todo, pero en la vida práctica encontramos que la potencia, digamos, va esencialmente por usar las aceleraciones, si lo sabíamos, pero aquí tenemos una expresión muy precisa. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, construir una antena, por ejemplo, antena de transmisión de frecuencia señal, o una antena de detección, si las velocidades de las cargas no son relativistas,
esto me da exactamente la potencia que necesito para que funcione. ¿Ok? Les vuelvo a insistir que es lo que uno finalmente ocupa para mí. Voy a guardar esta fórmula, a ver si me sirve, y voy a hacer algunos ejemplos más, no la quiero todavía perder, porque voy a mostrar algunos límites más interesantes. Entonces, el límite relativista, muy bien, tenemos este primer resultado, que es la fórmula, no le puse el nombre, tiene un nombre, es la fórmula del árbol, que él estudió particularmente plasma y muchos problemas particulares. Entonces, esta es fórmula de potencia del árbol. Entonces, ¿qué me dice esto? Si ustedes tienen que volver a entenderlo, es que si yo tengo cualquier objeto, voy a hacer una imagen, quizás como esta, o sea, una antena que transmite, no es una señal de televisión. Y yo quiero saber cuánta energía está radiando. Entonces, uno dice, bueno, eso lo que hace es que tiene partículas que acá se están acelerando de alguna forma. Uno obviamente se puede imaginar que son círculos, partículas circulares que van y vuelven, se mueven de alguna forma, cualquiera sea. Lo que me dice esto, entonces, que la potencia es proporcional a la aceleración de estas partículas, obviamente es proporcional a la carga que tiene al cuadrado, y esas son como las unidades importantes. El otro simplemente para tener número en el sistema, digamos, internacional, cuáles son las unidades apropiadas. ¿Ok? ¿Está claro con esto? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar algún ejemplo. Vamos a mostrar que el ejemplo que vamos a estudiar ahora es cuando se mueve en el caso relativista. Lo que quiero hacer ahora es hacer un ejemplo un poco más simple, que es simplemente cuando se mueve, por ejemplo, quiero estudiar cuando, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo usando esta expresión, ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que quiero hacer es qué pasa si tomo una partícula y voy a asumir estas partículas que se mueven en forma rectilínea, pero puede ser acelerada. Es decir, lo que voy a hacer, esto llamaríamos movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo. Es decir, voy a suponer que tengo una carga Q y voy a suponer que la velocidad en todo instante es paralela a la aceleración. Toda una trayectoria puede estar frenando, acelerando, lo que quieran, puede estar oscilando, lo que sea, pero lo importante es que son paralelas. Eso lo voy a usar como cálculo. Entonces, supongo que se mueve una trayectoria tal que, digamos, eso siempre poco movimiento rectilíneo. Entonces, si hacemos esto, en este caso, que nos da, bueno, nos da primero que tenemos que eso son paralelas y, sí, no hay problema, no te preocupes. Y entonces tenemos, digamos, esta fórmula que de nuevo podemos usar, digamos, simplemente hay que calcular. Y lo que tenemos exactamente lo mismo que está ahí, pero voy a usar un cálculo más, que es el cálculo que está abajo. O sea, lo que voy a hacer es que, a diferencia del cálculo que hice recién, es que, bueno, primero que nada, aquí este sí se va a hacer cero nuevo. Si fijan, aquí la velocidad plus aceleración, cero, cero. Pero el que no es cero es que este no se hace cero porque de ahora no es pequeño, beta no es pequeño. ¿Okay? Aquí no estoy haciendo aproximación relativista o no relativista, es B cualquiera. Entonces se parece mucho al cálculo que hice antes. La única diferencia es que, primero que nada, decimos que si estos son paralelos, entonces inmediatamente eso me lleva a concluir que beta plus aceleración, eso es cero, porque son paralelos. Tan simple como eso. Y lo otro que me lleva es que esencialmente me queda de fórmula igual, salvo que aparece esta corrección que está acá abajo. Es lo único que acá. ¿Ok? Aparece esta corrección. Es decir, que me dice que la potencia radiada por un ángulo solo, de nuevo es 4 cuadrado, y, esta era la que tenía mal el epsilon, ¿no? Esta fue la que nos equivocamos, cuando colocar el epsilon 0 al cuadrado, para no olvidarnos del cuadrado. Entonces nos queda que eso vale 16 pi cuadrado, epsilon 0. Bueno, de nuevo podemos hacer la misma aproximación que hice delante, entonces me queda un epsilon 0 y me queda c al cubo, ¿ok? Nos queda más bonita. Y acá en qué cambia, entonces la parte de arriba es igual. Bueno, sí, esto acá está al cuadrado. Sí, esto al cuadrado. Y este es c. Aquí usé 1, por lo tanto me queda un c, me queda c al cuadrado. Sí. Ocupé, o sea, no, ocupé, esto es, yo creo que aquí me equivoqué, yo creo que aquí es, era, ¿de dónde viene este? ¿Se puede checar en lo anterior? Eso está bien, creo que era C a la 6. Voy a checar si lo volteé, si no está claro. Era C a la 5.
creo que estaba haciendo aquí, bueno, no recuerdo. Era justo la fórmula de corregir. De todas maneras me tiene que dar este factor. Este es el factor correcto, o sea, epsilon por C al cubo. ¿Ok? Entonces, tiene que ser C a la fin. Viene acá está B. Cuando coloco aceleración salen 12. Eso se me queda entonces acá C a la quinta. ¿Ok? Y entonces, de acá, epsilon C por eso me C al cuadrado y eso me hace al cubo. ¿Ok? Entonces me queda C al cubo, pero arriba me queda la aceleración. Es decir, que arriba me queda aceleración al cuadrado. E igual que antes, me queda esa aceleración al cuadrado acompañado de un seno de teta, donde este teta, de nuevo, es la radiación que está saliendo con un ángulo teta hacia acá cualquiera. ¿Ok? Pero acá también está eso. Entonces acá me queda otra corrección angular, que es 1 menos beta, en este caso 1 menos beta, que es simplemente, bueno, puedo colocar beta por R, eso no, entonces también me da seno, entre, digamos, beta y R está este ángulo, seno, entonces me queda simplemente seno de teta, y todo esto elevado a la quinta. ¿Ok? Me queda esa expresión que está ahí, para, en este caso, por insistir, este no es el caso relativista, este es el caso del movimiento rectilíneo, relativista y no relativista. Entonces, este caso me da esta fórmula que está ahí. Está correcta. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta fórmula? Se puede graficar, la voy a graficar de hecho, bueno, copiar un poco, se la explico. No es tan fácil la fórmula, pero la voy a explicar. Entonces, esta fórmula uno la encuentra en muchos lugares, pero esencialmente, ¿qué es lo que es? Me dice, lo voy a tratar de graficar. Imagínense que la trayectoria es hacia acá. Entonces, voy a tratar de graficar que dice esta fórmula. Nos dice que si la trayectoria se mueve hacia acá, entonces, si quieren, la aceleración y la partícula se está moviendo todo hacia allá. A hacia allá y B hacia allá. Entonces, lo primero que me dice es que depende del ángulo. Entonces, lo primero, obviamente, si nos ponemos en el límite relativista, lo va a hacer con rojo o azul, son colores distintos, colores técnicos, pero tengo verde también, muy bien. No sé si funciona, ahora funciona. Entonces, sí, veamos si funciona. Ok, te queda algo. Si beta es 0, es decir, completamente estático, lo que uno describiría, o el límite, por supuesto, el límite, cuando esto tiende a 0, porque obviamente cuando se va a 0, la partícula está acelerando, así que tiene que ser pequeño. Entonces, si hago 0, desaparece el término de acá y recupero la misma forma que tenía antes. ¿Okay? Si eso lo grafica, le graficaré el seno. Entonces, si uno grafica como función del ángulo, y aquí, ¿qué voy a graficar? La potencia. ¿Okay? Voy graficando la potencia. La grafico de 0 obviamente, uno como es ángulo sólido, esta función en realidad, bueno, debería graficar un poco más bonito, lo debería hacer un poco mejor. Esta función que está acá, debería ser una función a priori de qué? De teta y de phi. Ángulos en coordenadas, digamos, ceros. ¿Ya? Si lo grafico en el plano, y después supongo que en la simetría de rotación, entonces lo que descubriría es que en este caso el seno se hace 0 cuando es 0 el ángulo, ¿ok? O sea, se hace 0 cuando el ángulo entonces es 0, y aquí lo estoy midiendo, no olviden, lo estoy midiendo, el polo norte está acá, está acá el polo norte, no olviden que el polo norte está bien. O sea, entonces, el polo norte está definido este ángulo con respecto a la velocidad. O sea, acá está el polo norte en el sentido que defino el ángulo que viene acá. El ángulo phi es el otro ángulo. Entonces, esto me dice que 0 es simplemente hacia acá, y después, si lo dibujo, voy a encontrar algo así. ¿Ok? Y después tomo esta figura y la roto, entonces, en phi. Si la roto en phi, en realidad debería ser algo así como una especie, por ejemplo, hay figura un poco más bonita, de dona. Después hay una imagen que está un poco mejor, de dona así. Ya sé que no me queda bien como dona, pero estoy tratando de convencerlos que si la dibujara sería algo así como una especie de tubo, que se hace 0 ahí, puede ser en 3 dimensiones, donde ahora sí entonces la partícula, la velocidad se acá, se acá, y en este caso entonces estoy cubriendo todas las direcciones ortogonales a esa velocidad. ¿Ok? Exactamente como la dona que vemos ahí. ¿Ok? Se hace 0 solo cuando el ángulo está en la dirección polar, y hacia acá, digamos, no me quedo muy bien la figura, pero bueno, debería serla como esa figura que está ahí. Me queda mejor dibujar como está haciendo algo más similar. Si había un corte, veríamos. ¿Ok?
Entonces, eso es tomo un ángulo, pero después tomo en phi, y la dependencia en phi, como 90 phi, simplemente rotarlo. Entonces, lo primero que me dice que eso es así. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la velocidad empieza a crecer? Eso es lo interesante. Pero, ¿qué pasa si el objeto se empieza a mover cada vez más rápido? Entonces, lo que pasa es que empieza a jugar ahora esta expresión que está acá. ¿Ok? Es esa expresión la que se pone a jugar, puede hacer la figura, para explicarlo un poco mejor. Lo que hace eso es que si uno la grafica, entonces va a tomar un B, si quieren, del orden todavía nunca puede ser mayor que 1. Un B, digamos, que es mayor, digamos, como digamos, menor, o menor, digamos, que cosa que C, por supuesto, pero no es despreciable, veríamos que esto se empieza a deformar así. Se empieza, la radiación empieza a quedar por delante. ¿Okay? Ese efecto ya se lo he mostrado alguna vez en las simulaciones, no hemos tenido el tiempo de discutirlo, pero lo podemos mirar un poco más. Tiene que ver que en estos casos, fíjense que cuando uno viene acá y uno acelera la partícula o, por ejemplo, hacia adelante, van a ver que la radiación esencialmente en qué lugar tiende a quedarse, ¿no? Tiende a quedarse, en este caso, en la zona, bueno, ya se fue en este caso, volveremos a acelerarla de nuevo para la vean, se queda en la parte de adelante. La mayor parte de la radiación no es isótropa, sino que aparece en esta especie de lóbulos, bueno, ahí un poco vamos a ver, en esos lóbulos que están hacia acá. Va esencialmente, la mayor parte de la reacción viene hacia adelante, y mientras más rápida es la velocidad, de hecho podemos hacer un pequeño cálculo, mientras más rápida la velocidad, esto se hace con otro color. Mientras más rápida es la velocidad, entonces, ahí está. Mientras más rápida es la velocidad, entonces lo que hace es que esto cada vez pone, siempre intersecta el mismo punto, una cosa interesante, y más se va haciendo cada vez más hacia adelante. ¿Ok? Mientras más rápida es, la radiación se concentra en ángulos muy pequeños en la parte anterior al momento de la partícula. Y es ahí donde la mayor parte de la energía fluye. O sea, no fluye en forma isotrópica, sino que fluye en estas partes que están por delante de la partícula. ¿Ok? Voy a estar explicando un poco mejor, pero sí. O sea, mientras más mientras la partícula va acelerando, se va viendo ese patrón. Sí, sí, o sea, bueno, velo acá, vamos a tratar de verlo ver hacia acá, voy a tratar de que la velocidad sea más pequeñita y la hago crecer. Ahora esperemos que voy a tratar de ilustrar un poco. Entonces, imagínate que se está moviendo muy lentamente, casi cero, y de repente hago eso. Entonces, las líneas de campo de toda energía se concentran en su parte de la después se va variando, pero si tú graficarías dónde va la energía en ángulo sólido, esencialmente está quedándose. ¿Okay? Si yo colocara un detector, detectaría que no anda por acá, pero la intensidad que va por acá es mucho menor. El máximo de por acá. Esta forma sería como el patrón de radiación. Sí, exactamente eso. Exactamente eso, el patrón, la forma como está radiando la partícula. Es simplemente que se va hasta infinito, por eso ahorita no lo vemos más, pero la potencia radial, digamos, acelerante, va así. Desgraciadamente en este caso no tengo una partícula que acelere en forma continua, sino que lo único que hice fue cambiar la velocidad. Desgraciadamente aquí tengo tres ejemplos, son que la partícula sube y baja. Entonces, pero de todas maneras, dirían que la mayor parte de la energía siempre va hacia la parte de adelante con respecto a la aceleración y velocidad. ¿Ok? No hacia los lados. En esas partes, como parecieran un artichoque, son exactamente donde va esa mayor energía. ¿Okay? Y mientras más rápido, más intensos son esas líneas de campo en esta zona. No se alcanza a ver porque el cuadrado chiquitito relaciona la carga, pero como que hay partes en donde se forman estas como burbujas de radiación, ¿no? ¿Pero qué quieres decir burbujas? Solo no entender la palabra. O sea, estas son como círculos. Hace que se forman como círculos. Sí, pero no son círculos, son ovales. Está más deformadas. Sí, me refiero como. Sí, pero ocurre esas cosas que está ahí. O sea, cuando tú piensas en la zona de radiación. Claro, tú de hecho lo conoces con otro nombre, se llama efecto Cherenkov. Cuando la partícula se mueve, ¿qué pasa cuando se mueve a velocidades muy cercanas a la velocidad del sonido? Dirías que las ondas se acumulan en la parte del centro. Voy a buscar, quizás voy a escribir esto para que lo veas como imagen. Es muy conocido el sonido, porque en el sonido incluso podemos viajar más rápido que el sonido, incluso para atrás. Pero cuando te acercas al sonido, vas a ver una radiación, que se conoce bien, que llamamos radiación de Cherenkov. Es exactamente lo que estoy tratando de explicar, voy a explicar un poco más.
que simplemente, bueno, hay imágenes, pero vamos a imágenes más claras. El efecto Cherenkov es como el efecto Doppler, pero con un. Claro, es que se van sumando las ondas. Bueno, aquí vemos un poco, cuando va muy rápido, vamos a ver que las líneas por detrás se acumulan mucho por delante y por lo tanto uno va a descubrir, porque la energía va a ser proporcional a la amplitud, pero depende de la frecuencia del cuadrado. Por lo tanto, la frecuencia que va por delante es más chica que la de atrás y eso es la energía se muy grande. Casi gran parte de la energía está por ahí. Que ver si hay alguna imagen experimental, típicamente lo colocan en aviones, o en barcos, o en botes. Bueno, en este caso va más rápido, pero ahí ves, digamos, si ves un bote andar, bueno, estas son imágenes más espectaculares porque rompe la velocidad del sonido, pero ves este cono. Este cono tiene que ver, digamos, con que aquí la radiación se acumula comparado a la de atrás y rompe la velocidad del sonido, por eso aparece, digamos, incluso puede romper, atravesar estas ondas que en principio, o sea, el objeto se mueve más lento que la velocidad de la luz. ¿Okay? En ese caso no, como son ondas de sonido, el objeto se puede mover más rápido que la velocidad de la luz, más pasas la velocidad de la luz, o sea, la velocidad del sonido por en el medio, y eso hace que veas el cono, digamos, un poco deformado incluso por el objeto, pero en general lo ves en un parque. Pero o sea, lo que yo tenía entendido era que el efecto Cherenkov es como cuando se supera la velocidad de la luz. Sí, 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 sí. Pero en medio. Porque yo siento que en un medio se puede ir más rápido. Por supuesto que cuando por ejemplo, ves la roja antes que llegue la hora, tú lo rompes, pero aquí está esta acumulación de líneas, eso es lo que quiero decir. Tiene que ver con esto. Obviamente, para las ondas electromagnéticas no podemos, porque no hay velocidades que vayan más rápido que la velocidad de la luz. Tenemos En un medio sí. En un medio sí, en un medio material sí, pero no en el así. ¿Okay? Y entonces lo que va a pasar es que, o si quieres el efecto que quiero llamar tipo Cherenkov, quizás para ser más cuidadoso, es simplemente este efecto de que las líneas de campo se están acumulando. ¿Okay? Las líneas de campo en la parte delantera, o como lo veíamos en la imagen que estábamos viendo en la simulación, era ella donde estaba, acá no, era donde estaba la simulación, un poco más acá. Si te fijas en la parte de adelante hay ese cúmulo de líneas. Si te fijas en la parte de ahí, tenemos muchas más líneas apuntadas. Eso es lo que nos está dando la potencia. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, quiero, dado que me queda poco tiempo, quería calcular la velocidad. Se puede calcular, digamos, se puede ser resultado. Simplemente uno calcula dónde está el máximo de esta potencia, primero que nada, y simplemente como función del ángulo, por supuesto. Entonces acá tengo algo así como, y aquí está el cuadrado, aquí se me pasa. Aquí entonces, cuando uno toma esto que está acá, uno toma si quieres una función que deriva el ángulo, lo voy a poner respecto al seno, tengo algo que va como x al cuadrado, partido por x a la quinta acá abajo, uno deriva igual a 0 y uno encuentra dónde está el máximo. ¿Okay? Una expresión media, simplemente guardar el resultado un poco para el tiempo, porque tengo las cosas que al menos les quiero comentar, ¿no? Pero esto es lo que sé. Entonces, como para encontrar las direcciones asociadas a una antena, lo que habría que hacer es derivar P respecto a otra. Claro, o sea, deberías, o sea, si quieres saber exactamente cómo es, o sea, los máximos, los máximos, si conoces de P con respecto a omega, ¿de esto qué derivar? No, a lo que me refiero es la potencia de expresión, sí, es como esa expresión del diámetro, el patrón te va a decir como la dirección en la que. Todo lo que ves ahí, eso depende de omega en este plano. La gracia es que depende de omega es perfecto. Sí, además, en la otra dirección, como no aparece phi, no hay problema. Pero ahora voy a hacer un ejemplo donde sí aparece dependencia. Pero tengo que decirte que los patrones de radiación, cuando te cualquier cosa de radiación, lo único que calculan es la potencia por unidad de radiación. La razón es porque, fíjate, no depende de R. A diferencia del campo de velocidad, como depende de R, se moría. Este no depende de R, así que lo puedo calcular lejos, obviamente, porque si no tengo el campo de velocidad. Si me coloco lejos, el campo de velocidad ya se vino a cero. Y la energía, la forma del patrón como se llama energía, está dado por esta fórmula. En este caso acá que estamos viendo acá, simplemente depende de un ángulo, que es el ángulo con respecto a la trayectoria. ¿Ya? Y que, ojo, esto está acá exactamente lo que estamos viendo ahí. O sea, en ningún lado uno dice, ya, pero ¿dónde usted usó que esto es armónico o no armónico? No, yo usé que fue rectilíneo. Rectilíneo no es uniforme rectilíneo, que se mueve en una línea recta. Por ejemplo, la carga que va y vuelve, la potencia que irradia es esto. Simplemente lo que me va a cambiar es cuál es la aceleración que tiene. ¿Sí? Porque mi aceleración en este caso, ahí uno dice, pero ahí esa aceleración puede ser función de T, ¿sí?
O sea, si te mueves uniforme, rectilíneo, uniforme, ahí sería constante. Pero si no te está moviendo, y esto es la área de esa nube. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Estamos claros con la idea de menos. ¿Ok? Ahí va a haber un momento en el que se divide. Se puede dar, por ejemplo, en este caso, está la señal, finalmente se da vuelta hacia acá y se abre hacia acá. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Exactamente. O sea, si yo hiciera el instante, por ejemplo, pausa, vamos a hacer pausa. No, ahí. Entonces, ese sería el campo a nivel de Santiago. Solo, si quieres, tiene que ver cómo se aprietan esas líneas. Obviamente, aquí tratan de mostrar el campo eléctrico o las líneas de campo eléctrico. Nosotros estamos ahí calculando el nivel con el vector de Poynting. Hay que multiplicarlo por E, etcétera, para que nos dé una flecha, pero aparte esto es proporcional al módulo. Nos da la información un poco que tiene eso para él. ¿Okay? Entonces, solicito contar la idea, porque vamos a decir un comentario más, porque lo que me gustaría hacer en las próximas clases es hablar más de relatividad. Entonces, la última parte, algunas partes quiero decir, pero al menos algunas cosas interesantes que uno puede aprender, digamos, de este tipo de formalismo, digamos, que es bastante cómodo, es, por ejemplo, cómo entender, calcular, digamos, el ángulo, cuál es el ángulo de mayor radiación, ¿okay? Cuál es el ángulo de máxima radiación. Y ahí uno se da cuenta que depende de la velocidad, simplemente. Entonces, es simplemente tomar esta fórmula que está acá, y uno simplemente tomaría esa fórmula que está ahí, uno hace d a de teta, de dp a, en este caso, de omega, lo pongo igual a 0 y calculo, entonces aquí me va a salir el teta máxima radiación. ¿Ok? Y lo puedo calcular. Y en este caso, si uno calcula, no es muy difícil, esencialmente porque todas estas son constantes, como igual a 0, entonces no va a depender de estas constantes, van a desaparecer, y tengo que llevar aquí seno y seno, pero si ocupo en vez de seno, derivo con respecto al seno de seno, ¿ok? Porque está bien definido el intervalo que estamos mirando, entonces es más fácil, uno ocupa eso como variable, y deriva esto, es derivar en realidad un polinomio aquí al cuadrado, partido por x elevado a la quinta, uno deriva igual a 0, y sale un cálculo trivial, después de calcular unos segundos, uno encuentra simplemente que teta va como 1 partido por 2 veces raíz cuadrada de 1 menos, en este caso sale la velocidad partido por c al cuadrado. Uno, es directo, viene de la si uno hace un poco de álgebra, sale esta expresión. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, un perrito. Ah, una persona. No es grave. No es grave, está bien. El José me dijo que hay clase. Eso es raro. Eso es exactamente gamma. Ahora dice, ¿de dónde uno dice, de dónde viene este gamma en esta expresión? Digamos, tiene que ver, digamos, con que uno puede reescribir esta fórmula, digamos, haciendo algunas cosas que tienen que ver con, si quieres, o sea, te puedo dar una idea de dónde viene. Viene del hecho de que cuando tomas teta pequeño, en realidad, esa parte de ahí, digamos, van a aparecer unos partidos, unos veces por aquí que vienen, que juegan, digamos, van a ser presentes. ¿Ok? Entonces, se lo calcula. No, ok, ya es control de error. Aquí era, espérense, aquí acá venía el producto cruz, ya veo dónde está el error, el control de error. Aquí es producto cruz, ¿ok? Pero acá era producto punto, aquí es coseno. Era producto punto, ahí me equivoqué cuando escribí esta parte acá. Así que te lo vamos a poner en rojo para no tocar que se trata. Y ahí viene el gamma que te preocupa a ti. Entonces, el gamma, ¿por qué viene? Para ángulos pequeños, la expresión de abajo, perdón, ¿por qué hay que afectar eso? Porque acá es el punto y el otro era R plus la aceleración. Ahí es proporcional al seno y el otro es coseno. ¿Ok? Entonces, ¿y eso por qué? Porque si no lo vas a encontrar. Eso tiene que ver con que para ángulos pequeños, que donde este resultado finalmente, si la velocidad es muy grande, entonces el efecto relativista hace ángulos muy chiquitos. Entonces puedo tomar ángulos chiquitos. Entonces para velocidades, digamos, cercanas a la velocidad de la luz o grandes, entonces tú vas a concluir que teta es mucho menor que 1, y por lo tanto la parte de abajo, fíjate, te va a quedar 1 menos beta. ¿Ok? ¿Sí? Si quieres, te va a quedar más o menos 1 partido por beta que está ahí, o si quieres, uno puede también colocar que hace aproximaciones de esta forma. 1 menos beta es lo mismo que 1 menos beta al cuadrado, partido por 1 más beta, ¿ok? Esto que está acá, uno dice ya, pero es 1 más beta. ¿Sí? Es una unidad exacta. Y aquí uno hace algunas aproximaciones. Por ejemplo, ¿esto qué es?
1 menos beta es 1 partido por gamma. ¿Ok? Eso ahí lo defino como 1 partido por gamma. Es la forma usual de escribir 1 partido gamma cuadrado. Es 1 menos beta cuadrado. Uno escribe como gamma. Y si beta, entonces si la velocidad de la luz está tendiendo a, si esto está tendiendo a 1, uno puede aproximar esto como 1 más 1, 2. Así que de ahí saca que 1 menos beta va a 1,2. ¿Sí? La velocidad es muy alta. Sí, sí, sí. Este resultado que está, o sea, mientras más grande es la velocidad, te vas al límite relativista completamente, uno va a encontrar que toda la radiación se focaliza en toda la radiación en realidad se basa en. Y cuando el sistema se mueve a baja velocidad, la radiación va ortogonal. ¿Okay? Esa es como la idea. La idea es que verlo este ángulo de máxima radiación que da una información de cuál relativista es el fenómeno. Es decir, si tengo una antena, yo sé que radia por acá. Pero si tengo una antena relativista, va a estar radiando por acá. Por aquí, no por acá. ¿Ok? Obviamente las antenas que usamos son normales, no son relativistas. Nuestra antena es como la figura en la azul. Radian por la otra dirección. ¿Ok? El movimiento de la carga es acá y está radiando por acá. Y cuando la velocidad es muy, muy grande, se va deformando la dirección que va a ser eso. Al extremo, si fuera muy rápido, muy cerca de la velocidad de la luz, la reacción casi completamente paralela al movimiento de la reacción ahí. ¿Ok? ¿Eh? Muy bien. Entonces, ok, voy a hacerles algunos comentarios más. Como volver a explicar. Lo que me faltó, pero voy a tratar de explicar un poco, es un ejemplo bonito. Voy a simplemente comentarles, decir algunas cosas acerca de eso. Es una radiación importante, usando las mismas fórmulas. No va a cambiar nada, pero lo voy a al menos comentar. Voy a abordar acá simplemente usar la fórmula que voy a usar. O sea, simplemente, o la voy a poner como cálculo, digamos. Es lo que llamamos radiación ciclotrónica y sincrotónica. Radiación ciclotrónica y sincrotrónica. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo mismo, simplemente decimos ciclotrónica cuando no es relativista y decimos ciclotrónica cuando es relativista. La única diferencia. Esencialmente, ¿qué es? Es simplemente tener una partícula que está haciendo un movimiento uniforme, ¿ok? Se mueve así, una velocidad hacia acá, una velocidad hacia acá, y uno se pregunta cómo es la reacción. ¿Okay? Usando la misma fórmula, uno tiene que calcular, ahora para que sea más fácil el cálculo, uno conoce la coordenada de la siguiente forma, uno lo que hace es que coloca el eje así, un eje de la siguiente forma, se supone que la trayectoria está contenida en un plano, supongamos que contiene el plano X y Z, o sea, y Z en el plano XZ, uno supone que obviamente la aceleración instantáneamente viene hacia acá, y la velocidad en este caso es así. ¿Ok? Cada instante de la trayectoria está haciendo movimiento en ese plano. Uno introduce, hay que colocar más ángulo y calcular con la fórmula anterior. Uno se coloca un punto cualquiera acá y uno entonces lo que va a hacer es que va a introducir un ángulo que con respecto a la normal, como coordenadas esféricas, y hacia acá introduce un segundo ángulo que tiene como que un ángulo azimutal fijo. ¿Okay? Uno coloca, como quieren verlo, en el plano del movimiento. Y sobre eso entonces coge el polo norte en la dirección que está acá, en una de las direcciones, y uno define entonces la posición R, donde uno quiere medir digamos, la radiación que ocupa esta composición final. ¿Okay? Entonces uno toma la misma fórmula que estudiante, no cambia nada, hay que hacer algunos trucos de la velocidad, hay que ver claro, la aceleración también, hay que calcular un poco, eso es calcular, simplemente quiero darles el resultado, pero es exactamente representar todo lo que hicimos en el sistema de coordenadas. Entramos, uno toma eso, lo representa en este sistema de coordenadas y uno ocupa la fórmula de aceleración y, bueno, en este caso, que da el cálculo y uno entonces, después de usar estos ángulos y después de calcular, quizás también se lo puede dar como tarea opcional, un cálculo largo, pero un cálculo, uno encuentra estas fórmulas muy bonitas que lo usamos para entender la radiación sincrotrónica. Igual no existe uno dice, ¿qué me sirve de eso? Para eso lo usamos los aceleradores de partículas. Usamos muchos ejemplos. Lo usaban, por ejemplo, en algunos aparatos médicos para medir la reacción. ¿Okay? Así que sí es importante
en nuestra vida cotidiana, y el resultado, después de calcular un buen rato, sale, digamos, algo muy simple, la forma que va como un cero, sale la carga por factor cuadrado, la aceleración de la partícula, partido por simplemente 16 pi cuadrado c, 1 menos beta coseno de teta, en este caso elevado a 3, ¿ya? Y elevado a 3, y que nos da un factor, acá simplemente un poco más complejo, nos da algo así como 1 menos seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi. Entonces, si fijan, este depende de los dos ángulos, a diferencia de lo que habíamos dicho antes. Aparece también gamma cuadrado, 1 menos beta coseno cuadrado. ¿Ok? Aparecen un montón de factores, coseno acá al cuadrado de acá. Bueno. Entonces, después de un largo cálculo, uno encuentra la misma idea. Esta, por supuesto, es una forma un poquito más compleja y que voy a finalmente comentar un par de cosas que me parecen interesantes comentar, dado simplemente para respetar el tiempo que tenemos. Digamos, ¿qué aprendemos de esta fórmula? Varias cosas. Lo primero es que uno, si grafica esto, lo que uno va a describir es, guardar la figura quizás en el plano. Si está así, cuando va en el círculo, si las velocidades de la partícula son pequeñas comparadas a la velocidad de la luz, mucho más pequeñas, supongamos que la partícula está acá, entonces la parte de la sensación va acá, supongamos que la trayectoria se mueve hacia allá, veríamos que esencialmente si graficamos esa fórmula, no aparecería esa dona que más o menos ya calculamos. No me va a cambiar, debería aparecer una dona así. ¿Okay? Ahora, cuando las velocidades aumentan, es decir, que se haga la misma imagen, y ahora muevo una partícula más rápido. ¿Okay? La radiación, entonces, en este caso, usando esta expresión, lo que uno muestra es que la radiación, digamos, esencialmente se va a ir concentrando hacia la velocidad, así. Aparece un lóbulo atrás, obviamente esto tiene simetría revolucionaria. O sea, acá esta imagen se tiene que imaginar una dona, esta es una dona, no sé cómo llamarlo, como una dona desinflada, como un, no sé, como un neumático, que no se han visto cuando los neumáticos la gente los pancha y no tienen completamente simétricos, o sea, que como la zona está más extraña, como menos gordita que la otra parte. La dona puede existir que está más pegada de un lado del otro lado. Y a medida que la velocidad crece, serían velocidades, digamos, grandes, pero menores que la velocidad de la luz, pero grandes. Y si nos movemos a la velocidad cercana a la velocidad de la luz, esto se deforma así ya de forma muy radical y aparece, digamos, una dona que esencialmente está deformada completamente hacia adelante y tiene una forma así. Es decir, que si uno mira, tiene una forma así. Si uno se coloca acá, hacemos lo mismo, veríamos que casi toda la radiación va en la dirección hacia acá. Y hacia atrás es una cosa muy chiquita así. ¿Ok? La radiación toma esa forma. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Por qué quiero hacer? Bueno, varios comentarios. Entonces, el primero, quiero aprovecharme de esta imagen que está acá. Esta imagen es la que muestra el caso siguiente. Se ve mucho menor que uno y ve casi uno. Muestra que la partícula está en un círculo y esencialmente toda la radiación pasa hacia adelante, que esta imagen formada que ven ahí, esa imagen que ven ahí, correspondería a toda la radiación que sale con un jet hacia adelante, y en cambio, el caso de la velocidad lenta, tenemos una dona usual. Ahora, si bien en todos estos ejemplos, uno en la práctica, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si miramos, por ejemplo, si está, o está acá, hay una representación, digamos, cómo sería la radiación. Digamos, si hay mejor imagen en un instante dado, bueno, es la misma imagen que les acabo de mostrar. Pero, por ejemplo, en la práctica, ¿cómo lo hacemos en una ciudad? La imagen está ahí, está muy grande, pero esencialmente lo que hacemos que las partículas, obviamente las hacemos que se muevan como círculo, pero en realidad en un acelerador, los aceleradores están como el que, por ejemplo, se representa acá abajo, quizás hay más imágenes de aceleradores, porque lo hacemos girar las partículas, pero la forma en que las hacemos girar es que además colocamos campos magnéticos para atrapar las partículas. Entonces estamos viendo aceleradas por un círculo, y eso hace entonces que las partículas empiecen a irradiar como la forma que veíamos en esta imagen. Bueno, ahí muestran como uno colocando imanes o una secuencia de imanes, uno puede hacer este tipo de radiación. Entonces uno, con la misma forma, está tomando los dos casos, uno puede mostrar que para velocidades pequeñas tenemos estos dos lóbulos, pero lo entretenido es que como son dos lóbulos, en este caso uno hace Fourier. ¿Okay?
diría que entonces la señal, en este caso, la señal de la onda que irradia es muy armónica. Si uno grafica la potencia, por ejemplo, uno ve que es algo más o menos armónico. Se está moviendo relativamente suave. La partícula realiza una onda electromagnética normal con una frecuencia de crecimiento. A medida que pasa esto, se empieza a apretar más nodos y entonces hace que cuando uno calcula en Fourier, o sea, bueno, si uno mira la señal, se vuelve cada vez más así, por lo tanto, ¿qué significa eso? Se hacen transformadas de Fourier, voy a cortar acá, se explicar un poco más esto. Cuando uno hace transformada de Fourier, uno encontraría frecuencias que tienen una sola frecuencia. ¿Ok? Es muy armónico. Sin embargo, cuando se va apretando, se hace cada vez, debido a este apretarse que es la señal hacia adelante, si uno calcula, empieza a encontrar más modos. Entonces, en Fourier aparece una descomposición modal en más frecuencia, no es un movimiento armónico. Lo más interesante, en mi opinión, es que en el último caso, si uno calcula, las señales son muy abruptas, muy apretadas, no deben así. Y cuando uno hace Fourier, uno va a descubrir una señal así. Tiene muchos modos así. Eso es típicamente, lo divertido es típicamente el tipo de señales que observamos cuando miramos, por ejemplo, aquí solo hablan de este caso, la radiación sincrotrónica de una estrella. Uno coloca este tipo de objeto y uno descubre que aparece un espectro como el que está acá. Bueno, ahí simplemente lo mencionan, lo colocan en el espectro. Pero déjenme ver si volvemos hacia atrás. Encuentro espectros típicos de radiación sincrotrónica. Ok, solo. Quiero ver si hay espectro. Bueno, ahí muestran algún tipo de espectro, digamos, comparando esos que están en colores rojos y verdes, digamos, que vemos ahí, son radiación de partículas de distinta energía, y vemos, lo comparamos con, por ejemplo, incluso la radiación de un cuerpo negro. Por lo tanto, cualquier objeto que tiene calor, también son cargas que se mueven. Obviamente no son cargas, porque dice ya, pero no son cargas que se mueven a la velocidad de la luz, porque este tipo de radiación tan complicada. Simplemente que son muchas cargas que están moviendo a distintas velocidades. Pero cuando tenemos objetos que se mueven a grandes velocidades, ya solo una partícula empieza a generar este tipo de espectros muy precisos que los podemos medir y reconocer si son de radiación sincrotrónica o no, y con eso incluso podemos inferir cómo es el movimiento de las cargas, por ejemplo, en algunos cuerpos complicados, digamos, celestes, podemos tratar de entender qué tipo de radiación. Es simplemente la deformación por el movimiento relativista rápido. Entonces, las únicas cosas que les digo, lo voy a hacer quizás calcular, son mostrar, bueno, el máximo es muy fácil, sí, es fácil, pero quizás derivar esta fórmula para que lo conozcan. No hay que calcular la trayectoria, solo hay que calcular con la expresión del campo eléctrico que les dije y representar como una radiación y la velocidad, uno encuentra este resultado que está acá. No existe un resultado muy importante que simplemente nos dice para velocidades pequeñas, de cuota beta, tenemos la radiación ciclotrónica y cuando mantenemos beta, mantenemos entonces el resultado de la radiación sincrotrónica. Bueno, porque me enredo un poco por el tema de la dirección de la aceleración. Porque yo me acuerdo que en la red de la aceleración en un mismo eje, la aceleración era en la dirección de los patrones de radioactividad bueno, la dona. Pero en este caso la aceleración es, o sea, en este caso el patrón va por la velocidad. Sí, en este caso, fíjate que va exactamente como dice, la velocidad es ortogonal a la aceleración. Y es solamente por el giro. Solamente por el giro, porque está todo bien. Y siempre son ortogonales. En el otro caso, cambian los dos paralelos. Entonces, siempre la radiación está siendo emitida en la dirección de la propagación. Salvo que aquí la aceleración no es pero el caso anterior, si te fijas, la radiación, el patrón de radiación siempre está aumentando en la velocidad de propagación. También va en la dirección de la velocidad. También la radiación siempre va de los paralelos de la velocidad. Pero, profe, pero en el anterior, las pelotitas estaban ortogonales a la velocidad. En el anterior, sí, pero cuando era el orden. Pero cuando mueve, cuando era relativista, se pega esa velocidad. Y en este caso es. En este caso, bueno, en este caso va siempre en la dirección de la velocidad, pero cuando el mundo relativista va muy paralelo a la velocidad. O sea, cuando es relativista, sí que es velocidad va paralelo a la velocidad. Sí.
Entonces, solo les dejé para que se la votación, porque no había entendido cómo se votación, si lo repito mañana, cómo pueden votar. Y les recuerdo entonces que lo que si quieren que sea clase en autonomía diferida, en autonomía diferida, o si no clase, digamos, en clase híbrida, no diferida. Mi idea es explicar un poco la actividad, y nada más, explicar un poco cómo se discuten las funciones anteriores y el formalismo relativo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos claramente? Entonces, recuerden que la siguiente semana tenemos solo clases de clases. Y lo más probable es que me tome el horario o voy a dedicar eso. ¿Está bien entonces? Bueno, no sé si hay dudas o preguntas o quedamos claros. ¿Estamos todos claros?